índice de fracaso baja al 38%, es decir, baja 12 puntos, ¿no? Del 50 al 38%. Ahora, ellos siguen observando, ¿no? Y encuentran que los esposos que asisten a su iglesia, ¿no? Católica, evangélica, etcétera, regularmente, semanalmente, sábados o domingos, estas personas tienen un índice de fracaso matrimonial del 17 al 18%. Miren ustedes cómo baja significativamente el índice de fracaso. 50% el total de los matrimonios en Estados Unidos, 38% si se han casado a través de una iglesia, 17 a 18% si es que participan semanalmente del culto. Y los números siguen bajando en el índice de fracaso. Del 5 al 7% de los matrimonios fallan, ¿no? Solamente del 5 al 7% se utilizan métodos naturales de regulación de la natalidad. Curioso, porque en la cultura contraceptiva actual, estos datos son sorprendentes, ¿no? Es decir, se utilizan la regulación natural de la natalidad, a los que muchos se oponen y consideran terribles. Un índice de fracaso baja 5 al 7%. Pero aquí es donde viene la cifra sorprendente. Si la pareja de esposos reza juntos, pero ojo, acá la investigación hace una salvedad, dice meaningful prayer, o sea, oración significativa, no un padre nuestrito antes de acostarse, no, oración significativa. Si hay una meaningful prayer, si hay oración significativa y rezan juntos, el índice de fracaso es de 0.06, del 50% que es el estándar norteamericano, al 0.06, si rezan juntos, es el índice de fracaso. Y eso quiere decir, para que se hagan una idea de qué cosa significa 0.06, significa 6 de cada 10.000 matrimonios. O sea, hemos comenzado con 1 de cada 2. Y si rezan juntos, en cambio, es 6 de cada 10.000. Imagínense. Los datos confirman lo que decía el padre Peyton, ¿no? Cualquiera diría, el padre Peyton estaba aplicando una frase bonita, que se volvió muy popular, que sigue siendo popular, que es un lema que cada vez que hablo con esposos que tengo el honor de conocer, porque me siento honrado de conocer parejas de esposos católicos dedicados, de distinta edad, de distinta situación, con distintos números de hijos, y escucho cómo estas parejas son, y atestigo, estas parejas son sólidas y creen firmemente en ese principio. Y conozco parejas en las que muchas veces la mujer tiene que trabajar, es decir, no vivimos en la situación en ideal donde la mujer se quede en la casa. Conozco parejas también de mamás que se quedan en casa, que cuidan los hijos, que tienen muchos hijos. Y todas estas parejas, por más distintas que sean, de distintos grupos étnicos, ¿no? Parejas latinas, parejas afroamericanas, parejas anglo acá en Estados Unidos, en todas estas parejas que han adoptado, parejas que han tenido numerosas pérdidas, que tienen pocos hijos o un hijo, en todas el común es esta verdad: familia que reza unida permanece unida. Y uno lo ve en la solidez de las relaciones, y lo ve también, lo veo yo como consagrado, que soy testigo privilegiado de todas estas familias amigas, como digo, de distintas edades, desde esposos muy jóvenes,
como a muchos que trabajan conmigo, que están recién comenzando en su matrimonio, que tienen recién su primer hijo o su segundo hijo, hasta parejas que ya se aparecen en misa con los nietos, ¿no? En todo este camino, en todo este proceso, es posible ver cómo, a pesar de las diferencias de edad o de cualquier otro tipo de diferencias, un esposo y una esposa que rezan son un testimonio de unidad matrimonial. Y es curiosa la fortaleza que les da. Puedo dar testimonio de esto como un observador privilegiado, digamos así, porque soy consagrado y en consecuencia yo observo el vínculo que ellos viven, que yo no vivo porque no estoy llamado a la vocación matrimonial. Y veo cómo ese vínculo es un vínculo sagrado que no tiene nada que ver con los problemas que se viven en la vida. Y creo que este concepto es muy importante de comprender, hermanos, especialmente para aquellas parejas de esposos que están pasando por momentos difíciles, momentos de confrontación, de incomprensión, de dificultad, de hartazgo y de muchos problemas que surgen en la familia y que llegan a un punto en el que se vuelven tremendamente pesimistas respecto de la posibilidad de cambiar y de mejorar y de que la relación mejore. Cuando esas parejas han comenzado a rezar, han comenzado a encontrar la solución a problemas que creían insolubles. Y esa es la mejor solución, comienza por rezar. Y por más que te venga a la cabeza, no, este problema no lo vamos a solucionar, yo no voy a cambiar, ella no va a cambiar, él no va a cambiar. No importa lo que pienses, comienza por rezar. Sentémonos juntos a rezar. Y las transformaciones que yo he visto y la solidez que veo cómo estas parejas son capaces de decir, mira, nuestra unión matrimonial es un santuario intocable protegido por el mismo Dios que nos ha unido en este misterio de ser una misma carne. Los problemas son otra cosa, pueden ser múltiples, pueden ser muchos, pueden ser graves, pueden ser de todo tipo, que tengan que ver con la salud, con tragedias familiares, con problemas económicos, con problemas de carácter, problemas de adicciones. No importa, el camino de retorno o el camino de fortalecimiento de la familia es la oración. Lo decía un santo varón como el padre Peyton, lo muestran las estadísticas ahora. Y por eso es que los católicos cada vez con más firmeza tenemos que decir como camino para salvar el matrimonio y repetir, familia que reza unida permanece unida.